Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 7 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles en Python. El ejercicio nos dice que un número n es primo si los únicos enteros positivos que lo dividen son exactamente 1 y n. Lo que tenemos que hacer es construir un programa que lea un número entero positivo n y escriba todos los números primos menores a dicho número. Si el usuario escribe un número n que sea incorrecto, por ejemplo el 0 o un número negativo, el programa no se ejecuta, sino que en cambio pregunta de nuevo por la información hasta que el dato ingresado sea correcto. Entonces, aunque la lógica del programa sea un poco difícil de explicar, en realidad van a ver que es muy sencillo la forma en la que se soluciona este problema. Vamos a empezar igual que en los videos anteriores, pidiéndole al usuario un número entero positivo n. Entonces n va a ser igual a un entero, va a tener un input para que el usuario ingrese información por pantalla y vamos a tener entonces un texto que diga ingrese un número entero positivo. Aún así el usuario puede ingresar un número negativo o el 0. Entonces yo solo voy a trabajar si el usuario ingresa un número que sea mayor que 0. Para eso hago algunas condicionales. Yo coloco si n es mayor que 0 y aquí por ahora voy a colocar un texto que diga correcto. En cualquier otro caso en el que n no sea mayor que 0, lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje de error que diga el número ingresado no es correcto, inténtelo nuevamente. Y ya tendríamos entonces sencillamente la primera parte que comprueba que sí sea un número correcto, que sea positivo. Entonces en esta parte en donde estamos seguros que es un número positivo es donde vamos a empezar a programar. Lo que vamos a hacer es empezar de una vez con nuestro bucle. Recuerden que en la primera parte de todos estos ejercicios resolvemos el ejercicio con el bucle for y en el siguiente video lo resolvemos con el bucle while. Entonces empezamos con un bucle for. Vamos a colocar una variable que va a ser la que itera y vamos a colocarla a iterar dentro de una lista que se crea con la función range. Esta lista que yo voy a crear con la función range la voy a colocar con dos parámetros. El primer parámetro va a ser el primer número con el que va a empezar esta lista. Yo quiero que el primer número con el que empiece la lista sea el número 2. Y luego yo quiero que la lista termine en el número en el que el usuario escoge sin incluir ese número en la lista. Entonces yo coloco la letra n, que es el número que el usuario escogió. Recuerden que este primer argumento se incluye dentro de la lista que se crea y este último argumento, que representa el número que el usuario escogió, hasta allá llega la lista, pero no se incluye ese número. Miren que, por ejemplo, si yo imprimo mi iterador i y corro el programa y coloco, por ejemplo, que el entero es 5, me va a dar una lista desde el 2, porque es desde donde empieza la lista, hasta el 4. Entonces llega hasta el 5 la lista, pero no se incluye el número 5. Y eso es precisamente lo que quiero. Paso a explicar. Estamos empezando con el número 2 la lista, porque ya cuando termine la programación se van a dar cuenta que si empieza desde el número 1, me va a salir un mensaje que dice que el número 1 es primo, y el número 1 no es primo. Yo voy a evaluar los números primos desde el 2, ¿ok? Y la letra n, pues porque nos están pidiendo los números primos menores a dicho número, no dice menores o iguales al número. Entonces yo solo voy a evaluar todos los números anteriores al número que el usuario escogió. Solo voy a evaluar si el 2, 3 o 4 son primos, si es que el usuario escoge el número 5, por ejemplo. Entonces aquí también se entiende otro punto. Estamos haciendo la iteración. Los valores que toma mi variable i, que es la que está iterando, son los que yo voy a comprobar si son primos o no. Yo voy a comprobar si el 2 es primo, si el 3 es primo, si el 4 es primo, etc. No importa el número que el usuario escoja, todos los valores que toma ahí son los números que yo voy a evaluar si son primos. Evidentemente la evaluación va a tomar aquí un cierto código de programación, se va a volver a iniciar el bucle, va a tener un valor nuevo, se va a evaluar, va a iniciar el bucle, etc. Entonces, ya entendí de esta parte de cómo está hecho el for y para qué sirve nuestro iterador i, vamos a seguir creando algunas variables que son necesarias. Yo voy a crear una variable que se llame creciente y la voy a inicializar en 2. ¿Qué es la variable creciente? La variable creciente va a ser una variable que va a ir desde el número 2 hasta el número anterior en el que esté mi iterador i. Por ejemplo, si estamos evaluando que el número 4 es primo, lo que vamos a hacer es dividir 4 entre 2, luego 4 entre 3 y hasta ahí. Es decir, va a llegar hasta el número anterior a el valor que tiene i. Si i fuera 10, o bueno, busquemos un número primo, si i fuera 11, lo que yo quiero hacer es que ese 11 lo dividamos entre 2, lo dividamos entre 3, entre 4, entre 5, etcétera, hasta llegar a 10.
Y si en algún punto de esas divisiones alguna división es exacta, pues ese número, que en este caso es el 11, no sería primo. Si puede pasar todas estas divisiones del número creciente sin encontrar una división que sea exacta, eso significa que el número es primo porque solo puede dividirse por el mismo y por el número 1. Entonces esta variable creciente evidentemente va a estar creciendo hasta llegar a ese número anterior al que toma la variable i. También vamos a crear otra variable que yo voy a llamar es primo. Evidentemente hay un método o una función que se encuentra dentro de la librería mat para verificar si un número es primo o no, pero pues no vamos a usar librerías en este momento, vamos a hacer todo nosotros. Entonces para esta variable es primo yo la voy a crear de tipo booleana. Vamos a empezar con el pensamiento de que todos los números son primos hasta que podamos verificar que no lo son. Entonces todos los números empiezan con que sí son primos, ¿ok? Que el estado de que sí son primos es verdadero. Todos son primos hasta que podamos verificar que no lo son. Entonces, lo que vamos a hacer es un ciclo aparte, que es un ciclo while. Este ciclo while solo se va a ejecutar si el número hasta ese momento sigue siendo primo. Entonces yo puedo decir si es primo. Recuerden que decir es primo y es primo igual a true es exactamente lo mismo. Entonces esta parte de acá no es necesaria colocarla. Con decir mientras es primo estamos diciendo vamos a ejecutar este bucle mientras es primo, que es una variable booleana, sea verdadero o true. Y entonces vamos a colocar AND, que es y en inglés, para colocar una segunda condición a este bucle. Solo vamos a ejecutar este bucle si creciente, que es la variable a la que vamos a dividir el número i, es menor que ese número i. Recuerden que si por ejemplo yo escojo el número 11, yo necesito dividir ese número 11 hasta el número anterior, que es 10, porque si lo divido entre 11, ahí va a haber una división exacta. No, yo necesito solo dividirlo desde el 2 hasta el número anterior. Obviamente aquí no coloco 1 porque si lo dividiera entre 1 ya me daría de una vez una división exacta y no necesito eso. Necesito que me dé divisiones desde el número 2 hasta el número anterior a él para verificar si de entre alguna de esas divisiones hay una división exacta. Entonces, mientras creciente sea menor a i y mientras es primo sea verdadero, yo lo que voy a hacer es una condición aquí debajo. Voy a colocar que si i módulo de creciente es igual a 0, 2 puntos, pues es primo, va a cambiar su estado a false. Entendamos esta parte. Recordemos que i, por ejemplo, es el número 11. Quiero verificar si, perdón, coloquemos un número que no sea primo. Por ejemplo, el número 10. El número 10 yo quiero verificar si es primo o no. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir 10 sobre creciente, que en este caso es el número 2, y quiero con el módulo que me devuelva no el cociente de la división, sino el residuo. Si el residuo entre 10 y 2 es 0, es decir, si es una división exacta, significa que el 10 no es un número primo. El 10 o el número primo no puede tener ninguna división exacta aparte del 1 y el mismo. Entonces, entre 2, si es exacta, ya la condición de que es primo es falsa porque el número no es primo. Precisamente 10 sobre 2 me da una división exacta, por lo que de una vez me diría que el número 10 no es primo. Aquí se convertiría en false el estado de es primo y se acabaría el bucle, porque el bucle solo se ejecuta mientras es primo sea verdadero. Ahora, en cualquier otro caso en el que no se encuentre que, por ejemplo, aquí 10 sobre 2 no fuera una división exacta, pues lo que vamos a hacer es hacer que creciente incremente en 1 para que ahora sea 3. Imaginemos que es el número 7, que también es primo. Entonces 7 sobre 2 no me da una división exacta. Por ende, creciente va a crecer en 1, ahora va a ser 3. Y se va a dividir 7 sobre 3, tampoco es exacta. Va a crecer 7 sobre 4, 7 sobre 5. Y va a llegar hasta 7 sobre 6. Porque eso solo se ejecuta mientras creciente sea menor que el número que estamos evaluando. Entonces hasta el 6 llegaría si i fuera 7. Y si llega a pasar que se divide también 7 sobre 6 y nunca se cambió el estado de la variable es primo, es decir, es primo sigue siendo verdadera, pues lo que va a pasar es que esta condición ya va a ser verdadera, nunca cambió, pero creciente va a ser ahora 7, es decir, 7 se va a evaluar que sea menor que 7 y como esto no es verdad, el bucle se va a dejar de ejecutar. Si el bucle se deja dejar de ejecutar,
eso significa que el número, por decirlo de alguna manera, pasó la prueba y es un número primo, por lo que yo puedo aquí hacer una condición que sea si es primo. De hecho, esta condición es sencillamente yo lo puedo colocar debajo, no hay ningún problema, pero igual. Si es primo, es decir, si la variable es primo sigue siendo verdadera al final de este bucle, pues lo que yo voy a hacer es imprimir un mensaje que diga algo así como y, que es el número que estamos evaluando, es primo. Y nada más. Eso es precisamente lo que teníamos que hacer en este ejercicio. Verificar que el número fuera primo. Entonces vamos a verificar si el programa funciona. Sé que de nuevo fue un poco difícil de entender la lógica del programa, pero es más fácil hacerlo ustedes mismos y entenderlo mientras lo hacen que explicarlo acá. Entonces vamos a colocar el número 10, por ejemplo, y me está diciendo que el 2 es primo, 3 es primo, 5 y 7 son primos. Em, Vamos a colocar el número 100, por ejemplo, y me está colocando todos los números primos hasta el 100, y así. Recuerden que si yo coloco un número primo acá, por ejemplo el número 11, me está dando el número primo hasta el 7, porque me está pidiendo los números primos menores a dicho número. Si yo quisiera que me diera este número 11 también, pues lo que tendría que hacer acá es decirle n más 1, para que se incluya ese 11 en la lista y me pueda decir que ese 11 es primo, pero no es lo que nos están pidiendo. También, de nuevo, si yo cambio esto por un 1 y coloco cualquier número, me va a decir que el 1 es primo, porque si ustedes se dan cuenta, empezando una lista desde 1 y siendo 1, también va a pasar la prueba de que es primo y me va a decir pues que ese número es primo, aunque no lo sea. Entonces por eso empezamos esto desde 2. Y evidentemente creciente tiene que ser 2 porque si fuera 1, si el número anterior, el 1, todos los números me dirían que no son primos porque todos tendrían una división exacta, que es ese número sobre 1. Entonces no nos sirve empezar a dividir desde 1, es mejor empezar desde 2. Y este es precisamente el ejercicio. Este código va a estar disponible en el blog para que ustedes lo puedan usar en sus proyectos. Espero que se haya entendido la idea de cómo funciona este programa, que les haya servido. Y en la segunda parte vamos a cambiar este ciclo for por un ciclo while para que ustedes vean cómo sería la diferencia. Aunque esta es la mejor forma de hacerlo con un ciclo for, pero con el ciclo while para que ustedes vean algo de cómo se usa el ciclo while aparte de este uso de acá. Entonces dejamos el video hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.